¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de este canal, la comunidad que les enseña tutoriales para tus modos carrera. Vamos a aprender algo nuevo. Como ven, el título dice cómo modificar algunas cualidades o algunas cosas del uniforme de mis jugadores del equipo creado, ¿no? Hubo algunos comentarios que me preguntaron cómo podría hacer esas modificaciones de mis jugadores, ya sea los tacos, el uniforme, pero cabe aclarar que no podemos modificar algunas cuestiones que iremos platicando, pero bueno, si quieres quédate en el video y pues descúbrelas en el transcurso de este. No olvides suscribirte, regalarme un like porque estaremos subiendo más contenido de todo lo que tiene que ver con FIFA 22 y modo carrera. Es muy importante que si nosotros queremos modificar algo relacionado con nuestros jugadores, hay que irnos rápidamente a la plantilla y en la parte de abajo vamos a encontrar una opción que dice editar jugadores. Vamos a presionarla y vamos a irnos directamente a este menú. Cabe aclarar que estos jugadores, lo que es Sebastián Córdoba y Mozo, ya los había adquirido yo en mi equipo del modo carrera, independientemente de los jugadores que ya te trae el equipo creado. Hay que comprender que estos jugadores pues vamos a poderlos modificar uno por uno dependiendo del jugador que queramos modificar. También cabe aclarar que tengo un tutorial de cómo modificar el uniforme o el diseño del uniforme si así lo queremos durante el término de la temporada. Aquí dejaré un link para que te pases a ver ese video si tienes esa duda. Pero bueno, vamos a continuar con este tutorial. Suponiendo que queremos modificar los tacos o alguna cuestión de mi jugador, vamos a hacerlo con el jugador Shepard. Vamos a ver qué es lo que podemos modificar. Le damos X y nos va a llevar rápidamente a este menú. Como pueden ver, no podemos modificar lo que son las nacionalidades, que es algo que ya me habían venido preguntando si se podía modificar la nacionalidad del jugador o el nombre. Pues como pueden ver, no podemos modificar lastimosamente o de manera desagradable. Como pueden ver, desafortunadamente no podemos cambiar esa opción de la nacionalidad del jugador. Lo único que podemos modificar si le damos para siguiente es el caso del uniforme, porque como pueden ver, el tema del físico tampoco me lo dejan modificar. Es algo que también lastimosamente pues pudiéramos haber modificado, pero si lo podemos a pensar, el tema de la posición lo podemos hacer con otro tipo de opción. Aquí también dejaré un video para que te pases a ver el cómo puedes modificar la posición de un jugador. Ahora, el tema que se puede modificar dentro de esta opción es el uniforme, ya sea el ajuste de cómo quieres tu uniforme, ya sea con las mangas largas, camiseta por debajo de la playera, la camisa con cuello de tortuga. Estos son los únicos cambios que te deja, que el estilo de la playera, qué tan ajustado lo quieres, si quieres el uniforme dentro o fuera del short, y también los tacos, los diferentes tacos que pudieras tú incluirle. Por ejemplo, aquí nos trae este jugador el predeterminado, y pues creo yo que pues pudiéramos modificarle los tacos y ya este jugador ya bien pudiera tener unos diferentes estilos de zapatos. De igual forma, si nos vamos a los calcetines, van a ver que pueden ser un poquito más altos o bajos, dependiendo. Si queremos tobilleras, también se las podemos agregar. Ahora, en el lado de las guantes o muñequeras, de igual forma vamos a encontrar diferentes opciones para poder realizarle modificaciones a nuestro jugador. Pero bueno, de manera complicada o de manera triste no vamos a poder hacer modificaciones a nuestro jugador, ya sea en la nacionalidad, en la posición. Como pueden ver, pues no se puede. Esto ya está predeterminado. Si quieres un equipo, a lo mejor estás jugando en una liga inglesa y querías cambiar a todos de ingleses a mexicanos, pues vas a tener que empezar una liga en México para que todos en su mayoría sean mexicanos. Pero bueno, amigos, aquí déjenme en los comentarios qué opinan al respecto sobre este tutorial. Yo sé que a lo mejor no estábamos pues tan conformes que esto así fuera, pero bueno, ya descubrimos que no se pueden modificar algunas cosas
Aquí en los comentarios estaré leyendo si quieres que hagamos más tutoriales al respecto. Y no olvides suscribirte porque estaremos subiendo más videos y contenido relacionado con FIFA 22 y modo carrera. Bueno, pues yo me despido y pues estaré al pendiente de todos sus comentarios. Nos vemos después.